Y si todo lo que te contaron sobre María Magdalena fue una mentira cuidadosamente diseñada. Durante siglos la llamaron pecadora, arrepentida, prostituta. Pero, ¿y si en realidad fue la discípula más cercana de Jesús? La única que entendió sus palabras ocultas, la guardiana de un conocimiento que la Iglesia prefirió enterrar bajo capas de calumnia. Imagina que la historia oficial del cristianismo no es más que un relato mutilado, que hubo evangelios enteros arrancados de raíz, quemados, condenados como herejía, porque en ellos aparecía una mujer demasiado incómoda. Una mujer que no solo estuvo al pie de la cruz, sino que fue testigo de algo que nadie más vio. El misterio oscuro de María Magdalena no es un detalle perdido en el polvo del tiempo. Es una herida abierta que cambia lo que crees saber sobre la fe, sobre el poder y sobre la verdad. ¿Qué secretos le susurró Jesús en privado? ¿Qué revelaciones guardó su evangelio prohibido? Dicen que ciertas verdades no deben ser pronunciadas porque desmoronan imperios enteros. Tal vez por eso su voz fue silenciada. Pero hoy vamos a levantar ese velo. La pregunta es, ¿estás preparado para descubrir qué fue lo que jamás quisieron que supieras? La historia oficial siempre fue escrita por los vencedores. Y cuando hablamos de los primeros siglos del cristianismo, los vencedores fueron aquellos que lograron imponer una única versión de los hechos, mientras cientos de voces fueron calladas y miles de páginas reducidas a cenizas. Dentro de esas páginas perdidas, el nombre de María Magdalena brillaba con una luz peligrosa. No porque fuera la pecadora arrepentida que nos pintaron, sino porque representaba un desafío directo al poder masculino que gobernaba tanto la religión como la política. Si retrocedemos al siglo I, el cristianismo no era un bloque homogéneo. Era un caos fértil, comunidades dispersas, evangelios en disputa, visiones distintas de quién era Jesús y qué significaba su mensaje. No existía un canon único, ni un Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Había docenas de textos, muchos de ellos contradictorios. Algunos mostraban a un Jesús casi divino desde el nacimiento. Otros lo describían como un hombre común que alcanzó un estado de iluminación. Y en medio de ese torbellino, la figura de María Magdalena ocupaba un lugar central en ciertas corrientes. Pero, ¿qué ocurrió? La iglesia que más tarde se consolidaría como oficial necesitaba control. Necesitaba una jerarquía clara, una autoridad incuestionable, un orden, y en ese orden no había espacio para una mujer con voz profética, mucho menos para una discípula que se atrevía a recibir enseñanzas privadas del propio Jesús. Así nació la estrategia de silenciarla. No con argumentos, sino con etiquetas. Bastaba llamarla prostituta para despojarla de autoridad. Bastaba convertirla en un símbolo de arrepentimiento para borrar su verdadero rostro. El Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, fue quien selló esta versión, que sobrevivió más de 1000 años. En un sermón, unificó a 3 mujeres diferentes del Evangelio en una sola figura, la pecadora anónima, María de Betania y María Magdalena. El resultado fue devastador. La imagen de la discípula cercana, la mujer fuerte, la líder espiritual, quedó reducida a la de una prostituta que tras sus pecados se arrodilla a los pies de Jesús. Desde entonces, millones de creyentes crecieron con la idea de que Magdalena era solo eso, la arrepentida. Pero los documentos que la Iglesia intentó enterrar cuentan otra historia. En Nag Hammadi, Egipto, en 1945, se descubrió una biblioteca gnóstica enterrada por monjes, quizá para protegerla de la persecución. Entre esos textos apareció el Evangelio de María, no completo, porque faltan páginas cruciales, pero lo suficiente como para estremecer a los estudiosos. Allí, María no es una prostituta, sino la discípula que comprende lo que los otros no entienden.
Cuando los apóstoles dudan, ella se levanta y les revela lo que Jesús le transmitió en secreto. Una visión espiritual de ascenso del alma, de enfrentamiento con los poderes que atan al ser humano a la materia. La escena más incómoda está marcada por el conflicto con Pedro. Él, símbolo de la autoridad eclesial posterior, se escandaliza. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer en secreto y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a escucharla a ella? La tensión es evidente. No es una discusión sobre moralidad, sino sobre poder. ¿Quién tiene derecho a transmitir la enseñanza? ¿El hombre que será la piedra de la iglesia o la mujer que escuchó lo que nadie más escuchó? El Evangelio de María muestra que la disputa por el poder ya estaba presente desde el inicio y que Magdalena fue una amenaza para ese monopolio. No fue el único texto. El Evangelio de Felipe también la menciona con un lenguaje que muchos consideran simbólicamente íntimo. Allí se dice que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y que la besaba en la boca. Los estudiosos discuten si se trata de una metáfora del conocimiento espiritual o de una relación real. Pero lo que nadie puede negar es que este evangelio refuerza la cercanía privilegiada entre Jesús y María Magdalena. Una cercanía que no encajaba en el modelo rígido que siglos después impondría la Iglesia. Estos textos fueron perseguidos y condenados como herejía. Los llamaron gnósticos, una palabra que en griego significa conocimiento. ¿Y qué era lo que temía tanto la Iglesia oficial? Que ese conocimiento implicaba un acceso directo a lo divino, sin necesidad de jerarquías, sin sacerdotes intermediarios, sin templos de piedra. El gnosticismo proponía una relación íntima entre el alma y lo divino, una chispa de luz que cada persona podía reconocer en sí misma. María Magdalena era, dentro de este marco, el modelo de quien había recibido esa revelación. Pero en lugar de aceptar esa visión, el cristianismo que triunfó prefirió un Dios distante, una jerarquía masculina y una cadena de obediencia, un modelo que garantizaba control político y social. Magdalena, con su voz femenina y su mensaje incómodo, debía ser reducida al silencio, y así lo hicieron, primero con la calumnia, luego con el olvido. Sin embargo, su nombre no desapareció del todo. A lo largo de los siglos, hubo grupos que mantuvieron viva la sospecha de que había algo más en su historia. Los cátaros, en la Edad Media, hablaban de un cristianismo puro, libre de la corrupción de Roma, y en algunos relatos se vincula su espiritualidad con la figura de María Magdalena. Los templarios, perseguidos por la misma iglesia que una vez los había bendecido, fueron acusados de rendir culto a misteriosas figuras femeninas que algunos identifican con ella. Cada vez que surgía una corriente que desafiaba al poder, el eco de Magdalena parecía reaparecer como un fantasma incómodo que se negaba a ser enterrado. Lo que queda claro es que la mujer silenciada no fue borrada por casualidad. Fue un acto deliberado de construcción de narrativa. La prostituta arrepentida no es más que un disfraz impuesto. Detrás de ese disfraz late la posibilidad de otro cristianismo. Uno en el que la voz de la mujer tiene poder, en el que el conocimiento espiritual es accesible a todos y en el que la figura de Jesús no es monopolio de una institución. Y aquí está la pregunta que desgarra. Si todo esto fue ocultado con tanto celo, ¿qué temían que descubriéramos? ¿Qué peligro representaba María Magdalena para que su memoria fuera distorsionada durante más de 1000 años? Tal vez el peligro no era ella, sino lo que encarnaba, la idea de que la verdad no necesita templos de mármol ni altares dorados, sino que habita en lo más profundo de cada ser humano. Cuando abrimos los evangelios apócrifos y los textos gnósticos, no estamos leyendo simples fragmentos olvidados. Estamos entrando en un universo simbólico
que pone en jaque la fe oficial. Cada palabra es una llave, cada metáfora un desafío al orden establecido. Y en el centro de todo esto, la figura de María Magdalena se convierte en algo más que un personaje histórico. Se transforma en un arquetipo de lo prohibido, de lo oculto, de la sabiduría enterrada bajo siglos de silencio. Para entender la magnitud de su papel, debemos entrar en la cosmovisión gnóstica. Según estos textos, el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por un ser inferior, un demiurgo que confundió la chispa divina con barro y cadenas. ¿Puedes imaginar lo que esto significa? El Dios creador, al que millones han adorado como fuente de todo, para los gnósticos era un usurpador, un arquitecto defectuoso, celoso, que aprisionó al espíritu en la cárcel de la carne. ¿Y qué hace María Magdalena en medio de esta narrativa? Ella es la testigo que revela que Jesús no vino a fundar una religión de templos y jerarquías, sino a mostrar el camino para escapar del dominio del falso Dios. El Evangelio de María es claro. El alma, tras la muerte, debe enfrentarse con poderes que buscan retenerla, arcontes que representan el miedo, el deseo, la ignorancia. Es un combate interior, no una batalla con espadas, sino con el conocimiento. Y aquí surge el punto central. Magdalena fue la única que recibió estas enseñanzas en detalle. No Pedro, no Juan, no los que luego serían convertidos en pilares de la iglesia. Fue ella, y por eso los hombres la atacaron, porque la autoridad de Magdalena no venía de un título ni de un cargo, sino de haber entendido lo que los demás no podían. En la tradición gnóstica aparece otro símbolo poderoso, Sofía, la sabiduría divina que al caer en error da origen a la creación imperfecta, pero también la que inspira el despertar del alma. Sofía y María Magdalena parecen espejos. Ambas representan la sabiduría femenina silenciada. Ambas cargan con el peso del error y la redención. No es extraño que en la tradición oficial el Espíritu Santo sea descrito con imágenes masculinas, mientras que en los textos gnósticos la sabiduría tiene rostro femenino. El mensaje oculto parece evidente. La verdad tenía un rostro de mujer, y eso era intolerable para un sistema erigido sobre el dominio masculino. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, habla de María como la compañera de Jesús, y no se trata de un simple título afectivo. La palabra utilizada en copto es koinonos, que significa compañera íntima, socia espiritual. No es la amante en el sentido vulgar con el que se la quiere desviar, sino la depositaria de una unión sagrada. ¿Qué significa que Jesús tuviera una compañera? Que la revelación no fue monopolio de una figura masculina, sino compartida en un vínculo que desafiaba la jerarquía patriarcal. En otras palabras, Magdalena no solo escuchaba, interpretaba, no solo acompañaba, enseñaba. Aquí aparece el clímax narrativo. El Dios que durante siglos se presentó como el creador bondadoso era, en los ojos de estos evangelios, el verdadero adversario. Y Magdalena, al recibir la enseñanza de cómo trascender ese dominio, encarnaba una verdad que podía voltear el tablero de la fe. ¿Te das cuenta de lo peligroso que era esto? Si millones llegaban a creer que no necesitaban templos ni sacerdotes para conectarse con lo divino, toda la estructura de poder se desmoronaba. La herejía no estaba en negar a Jesús, sino en reconocer que el verdadero enemigo podía ser el mismo Dios que la Iglesia decía adorar. El Evangelio de Judas refuerza esta tensión. Allí, Judas no es el traidor, sino el único que entendió la misión secreta de Jesús, entregar su cuerpo al sacrificio para liberar la chispa divina. Lo mismo ocurre con Magdalena. Ella no es la pecadora arrepentida, sino la discípula iluminada. ¿Notas el patrón?
Los que la Iglesia oficial declaró traidores, locos o herejes en estos textos son los verdaderos portadores del misterio. Es un vuelco total. Los villanos de la historia oficial son héroes en la versión prohibida, pero lo más perturbador es cómo estos símbolos siguen resonando hoy. ¿Alguna vez sentiste que orabas a un Dios que no respondía, que tus palabras caían en el vacío? Y si no es que el cielo guarda silencio, sino que el Dios al que le hablas nunca fue el verdadero, el eco gnóstico resuena. El Dios del Antiguo Testamento, celoso y castigador, podría ser el demiurgo, no la fuente última. Y Jesús vino a revelar la diferencia. ¿Quién fue la primera en comprenderlo? María Magdalena. Piensa en esto. Durante siglos, cada vez que alguien intentaba recuperar este conocimiento, el poder reaccionaba con violencia. Porque esta revelación no se limita a cuestiones teológicas. Es un golpe a toda forma de autoridad impuesta desde arriba. Si Dios no es el tirano creador, sino la luz interior, entonces nadie puede arrogarse la representación de lo divino en tu vida. Ni papas, ni reyes, ni imperios. La enseñanza de Magdalena era dinamita pura. Por eso su evangelio quedó reducido a fragmentos. Por eso su nombre fue manchado. Por eso la historia oficial prefirió recordarla como prostituta. No se trataba de un error inocente, sino de un acto calculado. Se borraba la voz de una mujer para borrar con ella la posibilidad de un cristianismo diferente, uno que no necesitaba templos de piedra, sino el reconocimiento de la chispa divina en cada ser humano. Y aquí llegamos a la revelación más oscura. La figura de Magdalena no fue silenciada solo por su género, sino porque encarnaba un secreto que podía derrumbar imperios. Ella era la depositaria de un conocimiento que convertía a cada persona en su propio templo. Ella era el recordatorio de que el Dios verdadero no necesitaba mediadores. Y si esa verdad hubiese triunfado, la historia de Occidente habría sido otra. El clímax es este. El Dios creador que tantos veneran fue visto como el adversario, y la mujer despreciada fue la que llevaba la llave para salir de su prisión. ¿Puedes imaginarlo? Todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal, invertido. Todo lo que creías sólido, temblando. Y la pregunta que queda flotando es inevitable. Si hoy volvieras a escuchar la voz de Magdalena, ¿te atreverías a seguirla aunque te llamaran hereje? El misterio de María Magdalena no terminó en los primeros siglos. No fue una anécdota aislada en la historia del cristianismo primitivo, sino una herida que siguió supurando a lo largo de la Edad Media, del Renacimiento y hasta nuestros días. Porque cada vez que su nombre reaparecía, lo hacía acompañado de fuego, persecución y sangre. Y esto nos revela algo profundo. Lo que se ocultaba no era simplemente el recuerdo de una mujer, sino la posibilidad de otro camino espiritual que, de haberse aceptado, habría cambiado para siempre la forma en que entendemos la fe, el poder y la vida misma. Piensa en los cátaros, aquellos herejes del sur de Francia en el siglo XII. Su cristianismo era austero, místico, centrado en la pureza interior. No necesitaban templos fastuosos ni jerarquías complejas. Creían en un Dios de luz contrapuesto al Dios del mundo material. ¿Te suena familiar? Era una visión gnóstica, heredera de aquellas semillas que nunca fueron arrancadas del todo. ¿Y cómo respondió la Iglesia? Con la Cruzada Albigense, una de las campañas más sangrientas de la historia medieval, donde poblaciones enteras fueron arrasadas bajo la consigna de matar a todos y que Dios elija a los suyos. El eco de Magdalena estaba allí, en la sospecha de un cristianismo alternativo, perseguido y borrado con violencia. Luego, los templarios, la orden militar más poderosa de la cristiandad, guardianes de secretos que jamás fueron revelados del todo. Cuando el rey de Francia y el papa se volvieron contra ellos,
Los acusaron de idolatrar figuras misteriosas, de prácticas heréticas, de rendir culto a símbolos prohibidos. Entre esos rumores, una y otra vez, aparece la idea de que veneraban una figura femenina sagrada, quizá la propia Magdalena. ¿Era real o solo una excusa para destruirlos? No lo sabemos. Pero el hecho de que el poder necesitara acusarlos de adorar a una mujer ya dice mucho. El fantasma de Magdalena seguía siendo la herejía más peligrosa. Y aquí llegamos a lo esencial. Cada vez que el mundo estuvo al borde de despertar a esa verdad oculta, el precio fue sangre. Porque la verdad de Magdalena no era simplemente teológica, era existencial. Decía al ser humano: tú no necesitas intermediarios, la chispa de lo divino está en ti. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Significa que el poder que controla mediante el miedo, mediante la culpa, mediante la obediencia ciega, pierde su base. Significa que ya no hay masa manipulable, sino individuos despiertos. Y eso, ayer como hoy, es lo más temido por cualquier sistema de control. Ahora, llevemos esta reflexión a tu vida. ¿Cuántas veces has aceptado verdades sin cuestionarlas? ¿Cuántas veces has obedecido solo porque todos lo hacen? La historia de Magdalena nos grita que las verdades oficiales son a menudo cadenas disfrazadas de luz, que lo que parece sagrado puede ser solo un mecanismo de dominación. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal fue invertido? ¿Y si el pecado no es desobedecer, sino rendirse a la mentira? Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo saturado de voces que te dicen qué creer, cómo pensar, a quién seguir. Políticos, líderes religiosos, gurús de la autoayuda, todos compiten por el monopolio de tu fe, de tu atención, de tu alma. Y sin embargo, la lección de Magdalena sigue ahí. La verdad no está afuera, está dentro. No se compra, no se decreta, no se impone, se despierta. Y solo quienes se atreven a buscarla se convierten en dueños de sí mismos. Ese es el legado sellado con sangre. Porque cada vez que alguien intentó recordarlo, fue silenciado. Pero la historia nos muestra algo curioso. Aunque se derramó sangre, aunque ardieron hogueras, aunque templos fueron arrasados, la semilla nunca murió. Siempre hubo pequeños grupos, voces marginales, herejes que mantuvieron viva la sospecha. Porque lo prohibido tiene un poder extraño. Cuanto más lo intentas enterrar, más profundo e inmortal se vuelve. Y aquí es donde entras tú. No estás viendo este video por casualidad. De alguna manera, la cadena de siglos, persecuciones y secretos te ha traído hasta aquí. Tú formas parte de ese pequeño grupo que se atreve a escuchar lo que no debería. Esa es la sensación inquietante, que al escuchar el misterio de Magdalena ya no puedes volver atrás, que ahora sabes demasiado. La filosofía de lo prohibido no es un juego intelectual, es una invitación a despertar, a mirar tu vida y preguntarte, ¿vivo según verdades prestadas o me atrevo a buscar la mía? ¿Sigo al rebaño porque me da seguridad o me arriesgo a caminar solo hacia la incertidumbre de una verdad mayor? La enseñanza de Magdalena, escondida durante siglos, es un espejo. Te muestra que lo que temieron los poderosos no fue a una mujer, sino a la libertad interior que ella encarnaba. Y esa libertad siempre tendrá un precio. Puede que no sea hoguera ni cruzada como en la Edad Media, pero sigue siendo el rechazo, la soledad, la incomodidad de no encajar en un mundo que adora ídolos de barro. El precio de despertar es perder la inocencia, pero también es ganar la única riqueza que importa, la certeza de que no eres un esclavo. Así que la pregunta que queda es simple y brutal. ¿Prefieres la comodidad de la mentira o el vértigo de la verdad prohibida? ¿Ser parte de la masa obediente o de los pocos que se atreven a despertar? La historia de Magdalena no te ofrece respuestas fáciles, solo te pone frente a un abismo. Y cruzar ese abismo depende de ti.
La historia de María Magdalena no es solo un capítulo perdido, es una advertencia. Cada vez que alguien intentó rescatar su voz, la respuesta fue la misma: fuego, censura, silencio. ¿Por qué? Porque su verdad era demasiado peligrosa. Decía que lo divino no se compra, no se decreta, no se administra desde un trono de oro. Decía que está en ti. El misterio oscuro de Magdalena jamás fue su supuesta pecado, sino su cercanía a un secreto capaz de derrumbar imperios. Ella representaba la posibilidad de un cristianismo que no necesitaba sacerdotes ni jerarquías, sino conciencia y libertad interior. Y por eso fue traicionada por la historia, condenada por el poder, reducida a una caricatura. Hoy, después de recorrer siglos de manipulación, el eco de su voz vuelve a resonar. Tú ya lo escuchaste, no puedes fingir que no lo oíste. ¿Qué harás con esta revelación? ¿Seguirás creyendo en el relato cómodo o te atreverás a buscar la verdad que permanece oculta? Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías. Suscríbete, porque lo peor aún está por ser revelado. El velo apenas se ha levantado y lo que yace detrás sigue esperando.